Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Seguimos haciendo el análisis de los comicios del 25 de mayo y la coyuntura preelectoral. Autoridades han anunciado la captura de mercenarios internacionales y opositores venezolanos de extrema derecha relacionados con una agenda terrorista que pretendía subvertir el proceso electoral del 25 de mayo. Y mientras tanto, el país, por otro lado, recibe a la veeduría internacional que va a acompañar estas mega elecciones. Un nuevo capítulo en la democracia del país, pero también queremos su opinión sobre todo este proceso. Debo recordarle a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema que estaremos tratando el día de hoy. Algunos de ustedes ya han participado. Sin embargo, aquí tiene el código QR para que usted pueda, si no lo ha hecho, todavía participar. Ahí lo tenemos en pantalla. Venezuela continúa desmantelando red terrorista financiada por el narcotráfico que pretende subvertir el proceso electoral del 25 de mayo que desvela esta trama terrorista preelectoral. Lazos entre la ultraderecha y el crimen internacional, extremismo atenta contra la paz social o fortaleza de las fuerzas de seguridad venezolanas. Si no ha participado, más adelante revisamos y asociamos las respuestas. Por el momento, le invitamos allí con el código QR para que escoja su opción. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña Oscar Shem, el presidente de Interlaces, para poder entender un poco el escenario en Venezuela. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, muy amable. Igual, gracias por atender la llamada de Telesur. Ambiente preelectoral con mucho movimiento desde las organizaciones, desde las instituciones de seguridad del Estado por todo esto que se ha denunciado en los últimos días. Tu lectura y, por supuesto, desde tu experiencia observando el país. Bueno, este es un proceso electoral que se enmarca en un contexto complejo, difícil, signado por la confrontación geopolítica entre Estados Unidos y Venezuela, con el objetivo por parte de Estados Unidos de desestabilizar y provocar un cambio de régimen. Aunque en momentos pueda imponerse el pragmatismo energético, la presión negociada, pero Venezuela vive en un territorio de guerra, en esta confrontación geopolítica. Paradójicamente o contrariamente, al interior del país hay una apuesta de la mayoría de los venezolanos por la paz, la unión y el bienestar. Incluso hay consensos de más del 80% alrededor del modelo económico. Un modelo económico que la mayoría de los venezolanos describe como productivo y humanista o como socialismo productivo. Hay que resaltar que la confrontación con Estados Unidos o de Estados Unidos contra Venezuela no solamente utiliza las sanciones económicas y financieras para crear un clima de descontento, para agudizar los problemas, para desviar esfuerzos y recursos, sino que también usa un arsenal de guerra cognitiva, emocional, identitaria, que intenta socavar nuestra identidad nacional, nuestra emocionalidad e incluso nuestra superestructura cultural y emocional. ¿Okay? En este contexto de amenazas, incertidumbre, confrontación, se realiza este proceso electoral, que por el contrario está asignado por la paz y la convivencia. ¿Okay? 93% de los venezolanos rechaza la violencia política, las manifestaciones violentas, y el 71% está de acuerdo o estaría de acuerdo con que quienes sean responsables de la violencia deben ser juzgados y sancionados. Entonces, yo creo que estamos en una etapa de creciente normalización institucional y democrática, de reconocimiento de las instituciones, de aceptación de las reglas del juego democrática, de participación amplia en el proceso electoral. Estamos hablando de más de 21 millones de venezolanos convocados, sí. 15.000 centros de votación, 54 organizaciones con fines políticos, de los cuales 36 son partidos nacionales, 10 regionales y 8 indígenas. Más de 6.000 candidatos participan en este proceso.
para disputarse un poco más de 1000 cargos, entre ellos las de gobernador o gobernadora, legisladores y diputados. Ahora, ¿está el pueblo venezolano familiarizado con unas mega elecciones y con tantos cargos? Porque desde el exterior y viendo los medios de comunicación tienen esta narrativa, esta retórica de que la incertidumbre precisamente no permite que los venezolanos estén bien informados de lo que van a escoger el fin de semana. Sí, quizás hay algunos niveles de desinformación, pero en general el venezolano se acostumbró a votar. Se acostumbró a votar, conoce los mecanismos para ejercer el derecho al voto, está familiarizado con la tecnología electoral, digamos, llamémosla así, y no creo que haya inconvenientes. Quizás el mayor inconveniente que pueda haber a la participación es la que no hay opciones válidas distintas a la del chavismo. O sea, el chavismo hoy es la principal fuerza política, pero no solamente política, es la principal fuerza cultural, social, simbólica, emocional. Ahí está unas cuantas de sus fortalezas fundamentales, además del respaldo electoral y de su presencia en los sectores populares. En cambio, la oposición hoy apenas alcanza, la oposición más radical apenas tiene el 5% de respaldo, porque la gente rechaza no solamente la violencia, sino también critica la falta de estrategias, de mensaje, de lenguaje, de presencia y cercanía en la sociedad y en los sectores populares. Sí. Yo creo que esa es la principal amenaza a la participación. En todo caso, el promedio de participación está entre 30 y 40%, que seguramente lo veremos reflejado este domingo. Es la participación tradicional, histórica, con relación a este tipo de procesos electorales que no están vinculados a la elección presidencial. Así es. Y en un escenario, como decíamos al inicio, con grandes desafíos para las autoridades, teniendo en cuenta los planes, esa red terrorista que desde el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, hablaba. Él decía de la detención de estos terroristas, también decomisadas evidencias sobre planes contra sedes diplomáticas. Esto decía. Juan Pablo Guanipa Villalobos, detenido. Él se ufanaba, se burlaba, se creía intocable, invisible, pero para los organismos de seguridad del Estado venezolano han demostrado por su eficiencia a nuestro pueblo que aquí no hay nadie invisible. No hay nadie invisible. Hemos colectado en el lugar, eso fue en la madrugada, nosotros seguimos trabajando, encontramos cuadernos, agendas, si me permiten, cuadernos, agendas. Aquí hablan, estos dicen de todo. De todo. Grupos, financiamiento, lugares de los actos terroristas, porque deben recordar ustedes que nosotros hablábamos de embajadas. Hemos estado desplegados alrededor de las embajadas para evitar actos terroristas. Y bueno, además de los miembros de estos grupos terroristas, fueron capturados algunos otros con granadas que serían lanzadas contra sedes de servicios públicos. Esto decía. Ayer, uno de estos grupos lo capturamos en el estado Zulia con 5 granadas en el estado Zulia. Ayer, que iban a ser lanzadas a estaciones policiales en el estado Zulia. Hospitales, lo dijimos, sitios de los servicios públicos, metro, instalaciones eléctricas, instalaciones petroleras, estaciones de servicio y personalidades afectas a la revolución y afectas a la oposición que están participando en las elecciones. Ahí teníamos a Diosdado Cabello, Óscar, y tú obviamente observando el país, decías recientemente que lo que ocurre en el momento es que
la extrema derecha está desconectada en realidad con lo que piensan Sí, los venezolanos. absolutamente. En ese sentido, lo que le queda a esta extrema derecha es precisamente un escenario de violencia con efectivos internacionales. Es un grupo muy pequeño que recibe simpatías de apenas el 5%. Muy pequeño, pero hace mucha bulla. Es muy ruidoso y pareciera que pudieran desestabilizar emocionalmente a la sociedad venezolana o desestabilizar el proceso electoral. Pero hay una tendencia muy clara, un comportamiento muy claro a favor de la democracia, de la paz y de la unión. Hay una sociedad resiliente, una sociedad que debido al declive del rentismo petrolero, debido a las sanciones que han ocasionado problemas económicos y sociales a la población, sigue apostando por el país. Cuando cambia la relación con el Estado, que hasta ahora es un Estado que resolvía todo, y el venezolano solo se podía sentar a esperar las soluciones. Ahora vemos un venezolano resiliente, un venezolano que actúa bajo yo mismo. ¿Cómo lo sustituye yo mismo? Me consigo otro trabajo, busco formas de incrementar mi ingreso, busco soluciones. Yo mismo, eso hace a Venezuela una sociedad muy resiliente, donde el esfuerzo personal hoy tiene mucho impacto, pero también hay una revalorización de la familia, no solamente como espacio de solidaridad y afecto, sino incluso hasta como espacios de distracción y recreación. También hay una fe muy profunda en el venezolano acerca de que las cosas van a mejorar, que el futuro va a ser mejor. Fe, es una fe casi religiosa, con la certeza de que el futuro va a mejorar. Y un deseo enorme de participación, que se traduce principalmente en el hecho de que me escuchen, de que el liderazgo y los dirigentes y los funcionarios me escuchen. Si me escucha, puede solucionar. Si me escucha, me puede representar. Si me escucha, significa que está cercano, que está disponible y que puede resolver. Entonces, es una sociedad distinta ya que no se dejan manipular, afectar por focos de violencia, sobre todo focos de violencia muy aislados y que finalmente nunca cumplen con su objetivo. De hecho, la atomización de la oposición radical revela que sus debilidades vienen dadas por la falta de estrategia, de efectividad de las tácticas, la falta de mensaje, la ausencia de una oferta de futuro. Entonces tú ves cómo son liderazgos que surgen y se derrumban inmediatamente, porque sirven solo para un momento determinado, donde expreso mi descontento, por ejemplo, pero que al final se disuelven en las dinámicas diarias de las demandas, aspiraciones, expectativas de la gente. Y que se enfrenta a un polo patriótico, por supuesto, con ideas. Obviamente, como te decía al principio, no solamente es una significativa fuerza electoral, es también una fuerza cultural, política, es una comunidad emocional, es una cultura, es una identidad. En un país que ha sido sometido a sanciones, amenazas, desafíos muy profundos. Pero fíjate cómo la sociedad venezolana ha sabido responder. Hay un proceso de maduración social, política y democrática muy profunda en Venezuela. Maduración que se ha podido expresar a través de 25 años de democracia en este país, 25 años en los que efectivamente todos esos procesos electorales se han podido realizar con transparencia. Y un proceso de maduración social y política como pocas veces se ha visto, por lo menos en América Latina. Algo en lo que es el denominador común precisamente de nuestros invitados al hablar de este tema de Venezuela. Quiero, Óscar, invitarte para la próxima parte del programa. Vamos a despedirla recordando a la audiencia, tiene tiempo de participar en esta encuesta que hemos publicado en redes sociales. Aquí tiene el código QR para que al final de la emisión usted pueda compartir con nosotros y analizar los resultados. Por lo pronto, vamos a esta breve pausa. Ya regresamos en El Mundo desde el Sur.
entusiasmo y determinación. Este 25 de mayo, el pueblo venezolano ejerce su derecho al voto en una nueva jornada democrática. Sigue minuto a minuto el desarrollo de estos comicios con un despliegue informativo a lo largo y ancho del territorio nacional que solo Telesur trae a tu pantalla. Mantente informado sobre los detalles a través de nuestra multiplataforma. Venezuela Decide 2025. Elecciones regionales y legislativas. Solo por Telesur. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos. Solo por Telesur. Telesur TV Oficial, nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Seguimos analizando el escenario preelectoral en Venezuela de cara a las mega elecciones regionales y legislativas en este país latinoamericano. El Gobierno Nacional y el Consejo Nacional Electoral han adoptado una serie de previsiones para impedir nuevos ataques contra la base digital del sistema electoral. El ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguraba que un equipo especial ingresó al sistema del CNE por solicitud justamente del ente comicial para realizar muchas pruebas y evitar que haya ataques al sistema de transmisión del CNE, al menos donde atacaron la vez pasada en las elecciones anteriores. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Quintero, dio a conocer que el 99,3% de las máquinas electorales ya han sido instaladas en los centros de votación en todo el territorio. Quintero también comentaba que el ente se encuentra ejecutando una fase clave del proceso de instalación de las mesas, cumpliendo los protocolos establecidos en el marco del Comité Logístico Nacional y la Operación República, recordemos, operativo especial del Estado para la seguridad de estos comicios. Seguimos analizando el tema con el presidente de Interlaces, Óscar Schemel, y hablábamos precisamente del voto, de la importancia del venezolano en un proceso de maduración que permita, no solamente desde el punto de vista del voto, sino también desde la autoridad electoral para poder hacer frente a todas estas amenazas, Óscar. Sí, bueno, yo creo que Venezuela y el Estado venezolano ha ido desarrollando un sistema de inteligencia lo suficientemente vigoroso y efectivo para detectar, como se ha hecho en los últimos años, como se ha hecho para detectar focos de violencia, tentativas de desestabilización. Pero el país está cansado de la polarización, de la violencia, de la confrontación. Y estos sectores que promueven la violencia, lo que van a ver es mermar sus posibilidades de convertirse en una alternativa, que sería lo lógico, lo democrático, lo correctamente político. En vez de basar su fuerza electoral en el descontento o social, en el descontento, en la inestabilidad, en el desasosiego, y convertirse en una alternativa. Y además, el hecho más grave, desconocer las nuevas realidades, desconocer que el chavismo es una fuerza social y política, una comunidad emocional. Eso es lo más grave
del comportamiento de esta oposición radical, que como te decía al principio, representa entre 5, 7%, 5, 8% de la población. Más del 90% rechaza la violencia y más del 70% considera que quienes promuevan la violencia deben ser castigados, enjuiciados y castigados. Entonces yo creo que no solamente las tareas de inteligencia ayudan a frenar estas tentativas de desestabilización, sino también la profunda y sólida cultura democrática del país. Hay que cuidar, además del trabajo de inteligencia, hay que cuidar las narrativas, hay que saber responder a las narrativas que seguramente se levantan con relación a los niveles de abstención o participación, sea lo que sea. Sí. Ellos van a intentar capitalizar cualquier falla, cualquier debilidad, para proclamar una victoria inexistente. Este es un sector de la oposición que carece de liderazgo, de propuesta, de estrategia, de vínculos afectivos reales, profundos, con las mayorías nacionales. Y van a apelar a cualquier recurso. Para ello es necesario que el gobierno nacional entienda que estamos dentro de una guerra de cuarta y quinta generación, de una guerra no convencional, donde el arsenal no solamente es la violencia subversiva, los focos de violencia, sino que el arsenal que se usa también son las ideas, el sentido común, las emociones, la identidad, la cultura, las motivaciones, el sentido común, el lenguaje a partir del cual tú construyes realidades, los marcos de interpretación. Es decir, la lucha es integral y no hay que descuidar, el desarrollo de tareas y estrategias con relación a la subjetividad de la sociedad venezolana, lo que llaman algunos la superestructura cultural y emocional. Sí. Hay un aspecto que tú mencionabas muy importante, y es que el voto está totalmente ligado a la manera como el venezolano alza su voz o quiere hablar sobre el tema, ¿no? Pero también desde el otro lado está la participación política. Más de 50 organizaciones políticas en este país participan de un evento como este y con una equidad bastante importante, un poco más del 50 en hombres y 40% en mujeres. No, de hecho, podemos observar claramente que hay un proceso de normalización democrática, de fortalecimiento de las instituciones. La mayoría, si no todas las organizaciones políticas, la gran mayoría, el 99% de las organizaciones políticas están participando. Solo un grupo que apenas representa quizás el 5% es el que niega las posibilidades que brinda la democracia para participar. Y vinculado con la violencia. Y está muy vinculado a la violencia, que tiene más de 90% de rechazo. Es decir, tú no puedes dirigir, tú no puedes conducir una sociedad que no entiendas y que no sientas. Y ese es el gravísimo, el traumático problema de la oposición venezolana, que muchos han logrado resolver, por eso la alta participación de partidos políticos, pero que un grupo minúsculo no termina de entender. No se puede dirigir, insisto, no puedes dirigir, no puedes conducir, no puedes gobernar una sociedad que no entiendas, que no comprendas y que no sientas. Y ese ha sido el drama más profundo de una parte de la oposición venezolana. Y hablando un poco también de la legitimidad de los procesos en Venezuela, hablando precisamente de esto, el país recibió más de 400 observadores extranjeros para estas elecciones regionales y parlamentarias. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Rander Peña, daba la bienvenida a veedores internacionales de diferentes países, quienes, además de entablar diálogos, está fortalecer la diplomacia entre las naciones. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, destacaba que la primera impresión del panorama del país para los invitados en una nación de paz, más allá de los intentos de extrema derecha por difamar al gobierno venezolano o criminalizar de alguna manera a los habitantes en el exterior, algo que efectivamente ha sido bandera en los últimos días de varias campañas, ha sido precisamente la criminalización en el extranjero del venezolano y ha sido la familia, como tú lo comentabas. Dos elementos muy importantes a destacar en este escenario preelectoral. Sí, uno de los, o parte de las estrategias de estas guerras de quinta generación es crear desasosiego, desesperanza, incertidumbre, neurosis colectiva
Y estamos viendo, por el contrario, un proceso de maduración social, donde el esfuerzo personal tiene sentido, donde la familia se revaloriza como un espacio de encuentro, de solidaridad y que sirve para compartir la fe en que el futuro será mejor. Y la participación, no solamente a través del voto. La participación hoy para el venezolano significa que me escuchen, que estén conmigo, que estén a mi lado y puedan escuchar mis problemas y puedan ver cuáles son las soluciones. Esa cercanía hoy es vital para el liderazgo y es lo que ha estado haciendo de manera muy acertada el presidente de la República. Entonces, hay un proceso de maduración social intenso que la oposición radical, la oposición subversiva, la oposición criminal no termina de entender. Por eso el aislamiento progresivo en que ha venido quedando 5%, 7% apenas de simpatías y de respaldo, y un rechazo a la violencia de más del 90%. Datos importantes de cara a este proceso electoral. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti y bueno, esperemos otra oportunidad. Esperamos también los datos de Interlace sobre todo este proceso comicial en Venezuela más adelante cuando el pueblo decida en las urnas este 25 de mayo. Antes de terminar nuestro programa, revisamos rápidamente los resultados de la encuesta que más temprano hemos compartido. Venezuela continúa desmantelando red terrorista financiada por el narcotráfico y que pretende subvertir de algún modo el proceso electoral del 25 de mayo. ¿Qué desvela esta trama terrorista preelectoral? Los 79% de ustedes dicen lazos entre ultraderecha y crimen internacional, 5% extremismo que atenta contra la paz social y 16% dice fortaleza de las fuerzas de seguridad venezolanas. A ustedes muchísimas gracias por este feedback que nos permite también tener su opinión sobre estos temas tan importantes para Venezuela y el mundo. Finalizamos, antes de esto, recordar www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también, como vemos en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.